Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Ecuador ha sufrido momentos perturbantes al día de hoy. En estos momentos hay personas secuestradas, civiles asesinados, al igual que militares y policías que murieron en manos de delincuentes que ahora son considerados terroristas de la peor forma. En estos medios de comunicación, Facebook y YouTube, no podemos publicar los videos gráficos de lo que ha pasado en Ecuador, pero están disponibles en Telegram El Rey Studios y también en muchas páginas de Twitter, en X, que pueden ver, pero les advierto que no es nada agradable. Es lo peor que podemos ver hoy por la forma que muchos policías y militares murieron en manos de los criminales. ¿Qué sucedió en Ecuador? Lo vamos a reportar aquí. Quien ven en pantalla es Adolfo Mesías, también conocido como El Fito, el jefe o líder de una organización criminal muy grande en Ecuador que se les llama los choneros, considerada muy peligrosa. Y si es tan peligrosa que están los videos de prueba para comprobarlo, lo peligrosos que pueden ser estas personas. Mesías estaba cumpliendo una condena de 34 años desde el 2011 en una prisión de alta seguridad en Ecuador e iba a ser trasladado a otra prisión. Pero antes, él se fugó de prisión y saben que una persona no se puede fugar de prisión sin ayuda previa dentro de la administración de esta prisión. Y sus crímenes incluyen delincuencia organizada, narcotráfico y también asesinato. Y lo nuevo es que este lunes el presidente de Ecuador, que pueden ver en pantalla, que se llama Daniel Noboa, declaró un estado de excepción por 60 días por la fuga de este capo que se denomina Fito o Adolfo Mesías. Y en un estado de excepción se declaran medidas extraordinarias que otorgan al gobierno poderes especiales temporales. También se habían armado varios tiroteos y motines en las cárceles. Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno en su país y ordenó al ejército restablecer el orden en las calles del país. Además, designó como terroristas a varios grupos del crimen organizado, entre ellos los choneros. Ecuador por muchos años ha sufrido una ola de violencia y también se ha declarado como uno de los países más violentos de América Latina. Y todo esto que ha pasado ha desatado una guerra interna. Esto se ve peor que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Al día de hoy se vieron secuestros, se vieron muertes de civiles, de policías, de militares. También les ponían detonantes a las personas en los bolsillos. Quemaron personas dentro de vehículos. Y un grupo armado interrumpió dentro de una programación en vivo de un canal que se llama TC Television en Ecuador, y apuntaron a las personas con armas y tenían a varias personas secuestradas en este canal de televisión que muchos de ustedes vieron este video. Una actualización sobre este caso es que las autoridades, los militares, la policía de Ecuador sí pudo rescatar a estos rehenes que se encontraban en el canal de televisión y también pudieron detener y arrestar a varios de los terroristas que causaron esto en el canal de televisión. También otros incidentes ocurrieron en las universidades de Ecuador, en Guayaquil. Los delincuentes fueron hacia la universidad y los estudiantes se podían ver corriendo por sus vidas, escondiéndose para no ser asesinados, para no ser secuestrados. Fue todo un caos que se vivió en Ecuador y que continúa al momento de este video. Los delincuentes atraparon a muchos militares y los ponían a leer declaraciones diciéndole a los policías y militares que se retiraran y también enviándoles mensajes al presidente Daniel Noboa de que parara el estado de excepción o el estado de emergencia y que también retirara a los militares, algo que el presidente de Ecuador no hizo. Están peleando, es una guerra interna en estos momentos. El presidente los ha llamado terroristas y que no negociará con terroristas. Y el mundo se pregunta, ¿se necesita un Bukele en Ecuador? O aún más, ¿se necesita un Bukele en toda Latinoamérica? Bukele respondió ante esta situación que está ocurriendo en Ecuador. Algo corto, pero contundente. En Twitter pueden ver esta imagen que Bukele publicó. No es soplar y hacer botellas. Algo sencillo, pero que tiene un significado. ¿Qué significa todo esto? Que algo no es tan fácil como parece y que algunas situaciones y desafíos requieren más esfuerzo del que se piensa. Es como una crítica constructiva y se puede considerar como de aliento también. Y ahí está el ejemplo de El Salvador, con las maras y la delincuencia que no se podía vivir. Las personas de El Salvador se iban porque no podían estar y ahora pueden volver a su país. Es seguro y se ha solucionado la situación con el tiempo. Así que no es soplar y hacer botellas, significa que el desafío es muy difícil, requiere un esfuerzo extra de lo que se piensa, pero se puede lograr. También Perú, que hace frontera con Ecuador, movilizó a su ejército a la frontera para monitorear todo lo que está pasando. Y desde los Estados Unidos reaccionan también. Las noticias se están tomando la demanda de lo que sucede en Ecuador para los Estados Unidos diciendo, ven,
Esas son las personas que cruzan todos los días miles y miles hacia los Estados Unidos, que nadie sabe quiénes son. Y al momento que sepamos quiénes son, será demasiado tarde y algo así puede ocurrir en los Estados Unidos porque no se está prestando atención. ¿Y quién puede discutir con eso? Si es cierto que la frontera está abierta y es cierto que no se sabe quién entra, los miles de personas que entran cada día. Así que hay mucha preocupación y lo que sucede en Ecuador también se utilizará como campaña en los Estados Unidos en contra de lo que está haciendo la administración de Joe Biden, que tiene la frontera abierta. Y lo peor del caso es que donde quiera que estén las personas, el mundo no es un lugar seguro, porque las personas en Guayaquil, Ecuador, que fueron a la universidad a estudiar para superarse, fueron secuestrados, tuvieron que correr por sus vidas. Hay personas que resultaron gravemente heridas, simplemente fueron a estudiar y miren lo que les pasó. Las personas que fueron a trabajar también al canal de televisión, que fueron secuestrados, que les pusieron petardos y dinamitas en los bolsillos y fueron apuntados y estaban llorando y rogando por sus vidas, que fueron a trabajar. ¿Qué hicieron mal? Nada, porque el mundo no es seguro. Las personas que estaban en el Medio Oriente celebrando en una fiesta en el desierto el 7 de octubre, lo que desató la guerra, que muchos murieron, ¿cuál fue su pecado? Ir a esa fiesta. Un mal lugar para ir a una fiesta. Pero estaban ahí, ¿hicieron algo mal ellos? No, pero así está el mundo para todas las víctimas. Todos nosotros debemos de mantenernos muy vigilantes, porque les dije ayer que ya el mundo no se sorprende de las malas noticias, simplemente están esperando las malas noticias que ocurren todos los días. Y estas noticias son muy malas porque ni siquiera se pueden publicar sin censura a lo mejor de nuestras habilidades, porque son demasiado crueles, demasiado impactantes, que algunas de estas plataformas ni siquiera las aguantan. ¡Wow! By the way, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es un presidente joven, tiene 35 años, nació en noviembre del 1987. Yo nací en el 87 también, pero varios meses antes, así que yo soy mayor. Me gusta que los líderes sean jóvenes, porque el futuro ahora es de los jóvenes. Vamos a ver, porque esto va a definir la carrera de este presidente. Tiene la oportunidad de surgir de las llamas de los problemas y ser un nuevo Bukele también en América Latina, pero esto lo va a definir. Vamos a ver qué él va a hacer y yo estaré junto con ustedes monitoreando toda esta situación que ocurre en el Ecuador. Las personas que quieran ver los videos gráficos, que yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto, están en Telegram, el Rey Studios, al igual que en muchas páginas de X, que es Twitter. Con todo esto, vamos a hablar de un gran problema que se armó en New York entre los judíos hasídicos y la policía de New York. Miren un poco de lo que sucedió. Aquí se armó un gran problema entre los judíos hasídicos y la policía de New York, pero un problema grande. ¿Por qué? Por un túnel que excavaron estos judíos por debajo de una sinagoga sin autorización, en secreto. Pero primero, para entender de quiénes estamos hablando, ¿quiénes son los judíos hasídicos? Los judíos hasídicos piensan que el estudio del pensamiento hasídico pone a la persona en un contacto más directo con Dios. Ellos creen que sienten la inmensidad de Dios y ven lo pequeño que son, pero qué tan altos se pueden elevar. En pocas palabras, estos judíos hasídicos son súper religiosos. Su misión en la vida es estudiar la Torá, estudiar la palabra de Dios para estar más cerca de Dios, y estas enseñanzas solo son para los hombres. No les enseñan lo mismo a las mujeres. Estos hombres judíos hasídicos ni siquiera trabajan porque su trabajo es estudiar la palabra. Las mujeres que trabajan y no les enseñan lo mismo. Esto es para decir qué tan religiosos pueden estas personas ser. Pero también ellos son sabios en su propia opinión y también pueden ser algo tercos e intransigentes en sus opiniones. Nadie fuera de su comunidad, ni la policía de New York, ni las autoridades, ni los políticos puede ir donde ellos a decirles otra cosa, porque ellos van a pelear hasta la muerte por sus ideales. Y van a rechazar tus ideales, son diferentes a los de ellos. Si no, pregúntenle qué le pasó a Jesucristo con los judíos. Y lo que sucedió fue que se descubrió este túnel secreto debajo de esta sinagoga en Crown Heights, Brooklyn. Un saludo para toda mi gente en Brooklyn. Todo esto provocó que la ciudad de New York haga una inspección del edificio, porque simplemente tú no puedes excavar, romper paredes y hacer un basement. Necesitan los planos, necesitas permiso. Los bomberos deben de saber qué tú estás haciendo en caso de que haya un fuego. Entonces, esta no es cualquier sinagoga tampoco. Esta sinagoga es la sede del Chabad Lubavitch. El Chabad Lubavitch es una rama del movimiento hasídico con una filosofía centrada en el estudio del Torá. Y el rabino supremo de esta sinagoga es el que se llama Menachem Mendel, el cual ya murió, pero para muchos judíos él fue el más grande.
Fue casi como si fuera el Papa. Y esta sinagoga en cuestión era la suya y tiene una vigencia de más de 100 años. Y un portavoz de medios judíos dio una explicación de qué pasó al día de hoy. Él dijo que un grupo de estudiantes extremistas hicieron una excavación de túneles y rompieron paredes debajo de esta sinagoga en Brooklyn para obtener un acceso no autorizado. Y este acceso no autorizado porque daban con más edificaciones en el área y las personas que vivían encima escucharon muchos ruidos y muchas anomalías y se quejaron por esto. Algunos de los líderes de la sinagoga que no estaban de acuerdo con este túnel, hoy temprano llamaron a camiones de cemento para tapar estos túneles. Y los que crearon el túnel y los que apoyan el túnel se oponían a esto, creando un escándalo. Entonces después llamaron a la policía de New York. La policía de New York fue a ver lo que estaba pasando y se encontraron con estos judíos religiosos hasídicos que estaban haciendo un escándalo y haciendo un altercado en contra de la policía. Y la policía tuvo que arrestar a varios de ellos e incluso echarles pepper spray en los ojos para dispersarlos mientras ellos armaban un tremendo caos dentro de la sinagoga. También hay varias versiones de qué pasó aquí y por qué fueron los túneles. También hay personas que han dicho que estos túneles fueron creados durante la pandemia, porque recuerden que los judíos tampoco querían seguir las reglas de aislamiento de la pandemia y fueron cerrados varias veces por la policía de New York. Entonces, muchos han dicho que se crearon estos túneles para ellos poder congregarse durante la pandemia y no tener interrupción de las autoridades de New York. Pero esta es una versión no oficial, no verificada. Por el momento, la sinagoga está cerrada para hacer inspecciones de seguridad, para asegurarse que no se vaya a caer, no vaya a colapsar como el último edificio que colapsó en el Bronx. Y todas estas situaciones con estos judíos hasídicos se torna un poco difícil para la ciudad de New York. Cabe destacar que estos judíos hasídicos son diferentes a los judíos que viven en Israel, que quieren un estado para Israel. Muchos de estos judíos que viven en New York y en Europa y fuera no quieren un estado de Israel. Ellos dicen que están esperando el Mesías para crear una nueva Israel, no un nuevo Israel creado por el hombre. Es algo muy complicado porque es muy religioso. Así que mi gente del Rey Studios, déjame saber cuáles son tus pensamientos sobre lo que está ocurriendo en Ecuador con toda esta violencia y lo que ha sucedido en New York entre los judíos, la policía de New York y la sinagoga y los túneles. Así que yo soy el Rey Studios. Recuerda darle fuertemente el botón de me gusta de este video. By the way, quiero mencionar que tengo mucho tiempo que no lo menciono, es que debajo en la descripción de este video hay un link para la aplicación que se llama Remitly para enviar dinero desde los Estados Unidos hacia otras partes del mundo o desde otras partes del mundo hacia los Estados Unidos y viceversa. Yo la uso, por años la estoy usando porque yo tengo que hacer transferencias de dinero todas las semanas, así que tú también puedes usar la aplicación y te darán un bono de $25 por los primeros $100 que tú envíes a tus amigos o familiares en el extranjero. Así que mi gente del Rey Studios, ¿qué tú opinas sobre todo esto? Nosotros somos el Pentágono, la NASA, los aliens, la sinagoga de New York. Este es el Rey Studios.